Hoy les hablaremos de un poco de historia de los concordatos. Todos sabemos que la Santa Sede es un estado, el más pequeño del orbe. Pues bien, los tratados internacionales que la Santa Sede celebra con los estados confesionales cada vez son menos en el mundo occidental. Reciben el nombre de concordatos, tratan sobre la aplicación del derecho canónico en ellos y contienen derecho pontificio. Esto es, expedido por el Papa o por la persona autorizada por ello. Por ejemplo, en España, país confesional hasta el arribo de la democracia a mediados del pasado siglo, se firmaron 4 concordatos: el medieval de 1418, derivado del Concilio de Constanza; el de 1753, confirmado por el rey Fernando VI, que fue complementado por varios acuerdos parciales por los reyes Carlos III y Carlos IV; el de 1851, durante la monarquía borbónica, y el de 1953, durante la dictadura franquista, después de una serie de acuerdos parciales entre el gobierno español y la sede. Ya en democracia, el Estado español ha firmado 4 acuerdos con el Vaticano sobre asuntos jurídicos, culturales, económicos, así como sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y al servicio militar de los clérigos y de los religiosos. El segundo y el tercero de los concordatos mencionados tuvieron efectos jurídicos en las colonias españolas, entre ellas en México, la Nueva España. Los primeros concordatos celebrados por la Santa Sede y los países latinoamericanos que se habían sumado a los países independientes durante la primera mitad del siglo XIX fueron celebrados por el Papa Pío IX en el decenio que va de 1851 a 1862, el primero de los cuales fue celebrado con Bolivia en 1851. Le siguieron los de Costa Rica, 1852, Guatemala, Haití, Ecuador, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Venezuela, a los que hay que agregar los firmados bajo el pontificado del sucesor León XIII, Ecuador, Guatemala, Colombia. En otras palabras, dichos acuerdos internacionales se celebraron con 4 naciones de América del Sur y 6 de América Central. Para situar estos concordatos en su correcta interpretación, precisó tener presente, por una parte, que todos los países americanos, después de su independencia política respecto a la de la corona española, habían reivindicado para sí el derecho de patronato, sintiéndose continuadores del mismo, lo que va a construir el tema de mayores fricciones en las relaciones entre la Iglesia y las nuevas repúblicas. Por otra parte, la realidad política de estas nuevas naciones no fue práctica a lo largo del siglo, sucediéndose gobiernos conservadores y liberales contrarios a la Iglesia, todo lo cual tuvo una incidencia en la vigencia de dichos concordatos, algunos de los cuales, paradójicamente, el primero de ellos, el concordato con Bolivia de 1851, ni siquiera alcanzó a ser ratificado por el gobierno. Hacia mediados de siglo, la fecha en la que se suscribe la mayoría de estos acuerdos asiste a un regreso general de los gobiernos conservadores, los que hacia la década de los 70 serían sustituidos por los regímenes de corte liberal, no siempre adictos a la Iglesia. El proceso de secularización política en México tiene un punto trascendente con la separación Estado-Iglesia en la segunda mitad del siglo XIX, pasada la etapa de confrontaciones que suscitó la Reforma Liberal. Desde mediados de la década de 1870, el Estado y la Iglesia lograron de manera informal establecer formas de entendimiento hasta ciertos puntos libres de fricciones, situación que intentó consolidarse en un pacto formal hacia la última década del siglo XIX. Se ha enfocado en revisar la parte informal de la relación,
la cual tiene como puente la omisión de las leyes de reforma para lograr un acercamiento entre el clero y el gobierno civil. Reconoció por todos los autores como una etapa de conciliación. Empero, la relación no se redujo solo a ello, pues contempló los intentos para rellevarla a un plano formal, a través de las negociaciones para concretar un concordato entre el gobierno mexicano y la Santa Sede. También existieron elementos sobre ese problema en la circunstancia de un renovado interés del papado para fortalecer sus nexos con el gobierno mexicano en la década de 1890, cuando se implementó una serie de acciones para lograr que la Iglesia Católica reanudar relaciones